con temas nacionales actuales, análisis y evaluación real. Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Conectate ya mismo. Bien, oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, gracias por estar allí, por acompañarnos. Mil gracias por todos los mensajes de estas horas a través del 1127 0034 81, a no equivocarse. Y también a través del correo electrónico galáctica radio t y la b corta @gmail.com. Estamos en contacto permanente, interactuando con todos ustedes desde cualquier punto del planeta Tierra donde estén. Vamos al compacto de las 5 noticias más importantes del día de la fecha en esta parte del planeta, en Latinoamérica, en la Argentina específicamente. Una de ellas es que el gobierno del mandatario argentino Javier Gerardo Milei endureció finalmente mucho más la política migratoria mediante un DNU. Justamente Milei firmó un decreto de necesidad de urgencia que, bueno, de alguna manera está habilitando la expulsión o el rechazo de ingreso de extranjeros que, bueno, según la norma, agravien al pueblo argentino. Los puntos principales justamente de este DNU, con esta medida que se enmarca en una política migratoria mucho más restrictiva, el gobierno mileísta sostiene que busca proteger justamente la imagen y los intereses nacionales. Juristas y dirigentes, mientras tanto, varios del sector opositor cuestionan justamente en estas horas la redacción por considerarla ambigua y justamente por el amplio margen de interpretación que podría otorgar a las autoridades. Bien, a ver, también, fíjate vos que se anticipan posibles impugnaciones judiciales por presuntas incompatibilidades con garantías constitucionales y tratados internacionales. La segunda del compacto de noticias del día de la fecha. Cristina Fernández de Kirchner recurrió justamente, como ya lo anticipamos en Galáctica Internacional, a la ONU. La expresidenta Fernández presentó una petición ante el Comité de Derechos Humanos, justamente de las Naciones Unidas, para revisar lo que es la condena judicial que le está inhabilitando para ejercer cargos públicos. A ver, la defensa también está sosteniendo, según los detalles relevantes de esta presentación, que durante el proceso judicial se habrían vulnerado derechos fundamentales. Bueno, también está solicitando medidas cautelares para suspender lo que es la inhabilitación y revisar otros aspectos de la situación judicial de la misma. Y bueno, si el organismo, fíjate vos, admite el caso, este caso judicial, de alguna manera, el proceso podría extenderse durante varios meses. Vamos a ver cómo continúa esta situación. Aunque bueno, también las decisiones, fíjate, del comité tienen peso internacional. Esto no implica automáticamente cambios en la justicia argentina. Hay que dejarlo bien clarito el tema. Vamos a la tercera en este compacto de noticias de Galáctica Internacional. Tu señal predilecta, te cuento que continúa el seguimiento de la economía y del mercado agrícola en el país. Justamente el mercado de granos está manteniendo lo que es la atención del sector exportador y hay una situación que tiene que ver con el maíz. El precio de referencia en Rosario, allí en la provincia de Santa Fe, se está ubicando alrededor de los 282.500 pesos por tonelada. Los operadores observan de alguna manera la evolución del tipo de cambio, lo que es la demanda internacional y también las perspectivas climáticas. El comportamiento, fíjate, del complejo agroexportador continúa la Argentina siendo un factor relevante para lo que es el ingreso de divisas al país. La cuarta noticia tiene que ver con que el gobierno también anunció nuevas medidas de gestión pública desde el Ejecutivo Nacional, desde Balcarce 50. Entre las novedades oficiales publicadas, te cuento, en estas horas, figuran varias iniciativas del gobierno nacional. Las principales, la concretamos, la concentramos. Una es la implementación de lo que sería un sistema de subastas electrónicas para vender bienes estatales en desuso, la declaración de crisis para una nueva obra social por parte de lo que es la superintendencia correspondiente, la reapertura también, fíjate vos, del mercado del Reino Unido para la carne aviar del país y distintos operativos de seguridad y controles sanitarios
difundidos por organismos nacionales. La quinta información del día de la fecha. Estamos hablando de que las nuevas encuestas están mostrando cambios fuertes en el clima político. Diversos estudios, como ya lo venimos planteando aquí en la señal internacional de Galáctica Radio y Televisión, estos que han sido difundidos por lo menos en las últimas horas, están reflejando, movimientos en lo que es la percepción pública sobre el actual gobierno de la Argentina. Mirá vos, entre los datos destacados más importantes de esta evaluación que están haciendo diversas consultoras locales e internacionales, por un lado dice que aumenta fuertemente la desaprobación hacia lo que es la gestión presidencial de Javier Gerardo Milei. Por otro lado, datitos importantes, muy interesante para tenerlo en cuenta, parece ser que una mayoría de los consultados considera que el Ejecutivo argentino aún no controla completamente lo que es el tema grave que tiene la Argentina de la inflación. Mientras hay aumentos por todos lados, los sueldos no alcanzan y la gente realmente no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes. Temitas complejos, porque también está creciendo el porcentaje de electores, atente con esto, que claramente, dicen estas evaluaciones, se identifican con posiciones políticas de centro, un dato seguido de cerca por el oficialismo y la oposición de cara a lo que son las próximas elecciones, los procesos electorales. Este es el panorama general del día. Te amplío específicamente la información que tiene que ver con algo fundamental, que es la firma de este nuevo documento del DNU que endurece la política migratoria. El argumento del gobierno, lo que dicen desde la Casa Rosada, es que la medida responde a un contexto internacional en el que, según el Ejecutivo argentino, existieron campañas coordinadas de desprestigio contra la Argentina, y que el Estado debe contar con herramientas para responder rápidamente. Bueno, este es un guitarreo habitual de los políticos de la Argentina. Vamos a ver en qué termina, pero sabemos que hay una tensión importante generada por el propio presidente argentino, lo que ha pasado justamente en las últimas horas con el mandatario de Brasil. Están tratando de bajar las tensiones. Ya Lula decidió reintegrar al embajador de ese país en la Argentina para descomprimir la situación, pero los muchachos deberían bajar un par de cambios para no complicar la compleja situación económica regional. El Mercosur necesita fortalecerse, pero a este paso y con lo que están haciendo realmente termina siendo todo lo contrario. Especialistas, por ejemplo, les cuento, en derecho constitucional, organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores cuestionan por un lado lo que es la amplitud del concepto de agravio que tiene justamente la Argentina. Es posible un impacto sobre la libertad de expresión, un tema también que está generando alta preocupación, y también que la utilización de un DNU para de alguna manera regular aspectos sensibles de la política migratoria pueda generar un poco de ruido. Se anticipa que la medida podría enfrentar impugnaciones judiciales en las próximas horas, así que vamos a ver cómo termina esta cuestión. Ampliando el otro tema que tiene que ver con CFK, la ex presidenta y vicepresidenta de la Argentina, detenida desde hace bastante tiempo por hechos de corrupción, parece ser que, el tema que tiene que ver con el impacto político específicamente, este caso vuelve a colocar, fíjense ustedes, a Cristina Kirchner en el centro del escenario político y podría influir en la reorganización del peronismo de cara a las próximas elecciones del 2027. Por eso hay un sector del oficialismo que está bastante preocupado con esta cuestión. No lo dicen los medios calladitos ahí, pero realmente hay una cuestión de una movida interna bastante fuerte en esa materia. Algunos especialistas sostienen que un eventual dictamen favorable, les cuento de lo que es el comité, podría servir como fundamento para solicitar la revisión de la sentencia en la Argentina. Otros, consideran que las decisiones del organismo internacional no van a modificar automáticamente los fallos que ya ha dictado la justicia argentina. Pero es un temita que está en danza y que, evidentemente va a traer
sus cuestiones en las próximas horas. Con respecto al tema de la reforma del Banco Central, ustedes saben que Milei anunció cambios por cadena nacional. Justamente se confirmó que el presidente va a hablar por cadena nacional para presentar probablemente un nuevo proyecto de reforma de lo que es la Carta Orgánica del Banco Central Argentino. Se trata, de una de las iniciativas económicas más importantes de este 2026. Allí parece que va a haber algunos cambios, entre ellos la prohibición de financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria, mayor independencia del Banco Central respecto de lo que es el Poder Ejecutivo, y también se está hablando de restricciones al uso de utilidades del organismo para financiar el Estado. También habría nuevas sanciones para funcionarios que vulneren la autonomía del propio Banco Central de la República Argentina. Continúa, por otro lado, ustedes saben, el respaldo internacional al programa económico de la Argentina. Justamente hay varios temitas de acuerdo a la visita efectuada por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que reiteró su respaldo al margen de ir a unas clases de tango en la Argentina en las últimas horas. Parece que le gusta la pachanga a Kristalina, pero se fue ahí a practicar un poco de baile, de danza, de tango, que le viene bien seguramente para descontracturarse. Pero ella dio su respaldo realmente 100% al programa económico del gobierno de Javier Gerardo Milei y afirmó que, según ella, no le preocupa la capacidad de pago de la Argentina. Largará la billulla el gobierno argentino, lo va a tener que hacer porque si no, ya sabemos la que nos espera. Pero así está la situación, porque también por otro lado el mercado sigue atento al agro y las exportaciones, un temita que no hay que sacar de contexto. Justamente el complejo exportador, como les comentaba, continúa siendo uno de los principales generadores de divisas para la economía del país. Justamente las exportaciones agroindustriales, todo lo que tiene que ver con el agro, con la industria, están representando una fuente fundamental, como les contaba, de divisas para la Argentina, y esta evolución influye claramente en lo que son las reservas del Banco Central, el mercado cambiario y también la recaudación fiscal. Así que este es el panorama de las 5 noticias más importantes de estas horas. Aquí lo compartíamos con vos en Galáctica Noticias Internacional.